tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversaciones directas. Soy Alejandra Álvarez y quiero contarles que hoy he invitado al embajador Luis Fernando Andrade. Él ha sido vicecanciller de la República y es experto en temas internacionales. Y también al licenciado Roberto Wagner. Él es internacionalista y analista independiente. Hoy que el mundo está en movimiento con una crisis en Oriente Medio y que, bueno, por supuesto, llama la atención desde Guatemala por las implicaciones que puede tener para la región, para el país y, por supuesto, a nivel mundial. Así que a ambos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Pues muy bien, gracias Alejandra, y gracias por la invitación y un gusto saludar al licenciado Wagner. El gusto es mío, saludando a los dos. Muchas gracias. Bueno, pues la primera pregunta, ¿qué análisis hacen de lo que hemos visto en las últimas horas con este conflicto? Embajador. Pues mire, sorprendió porque estaba anunciada una respuesta al ataque al consulado de Irán en Siria, en Damasco, en la ciudad de Damasco. Venía preparándose, era una respuesta anunciada, es avisada. Y tuvieron varios días y no se sabía exactamente cuál iba a ser esa respuesta militar de Irán. La tensión con Israel, con Irán ya viene de años atrás, esto no es nuevo. Lo que sí cambia en la ecuación es el nivel del ataque directo al territorio israelí, porque cuando se atacó de una forma muy fuerte el consulado, en términos de las leyes internacionales, el consulado es territorio del país, en este caso de Irán. Entonces la respuesta fue una respuesta bien, diría yo, bien planificada. Lograron causar un impacto con los misiles hipersónicos. Ellos ya han desarrollado, como lo tiene Rusia y lo tiene China, pero no lo tienen Estados Unidos, misiles hipersónicos de mucha precisión. Ellos tuvieron como objetivo las bases aéreas donde salieron los aviones que atacaron el consulado en Damasco. Entonces, en términos de la ofensiva, digamos, del ataque, sí es sorprendente el nivel de avance que tiene Irán, y que después de ese mismo ataque él dice, bueno, ya cumplimos con el objetivo, ya respondimos, pero esta es una escalada que pone en riesgo la estabilidad mundial. ¿Qué dice Roberto Wagner? Respuesta al ataque de la sección consular en la embajada iraní en Damasco, pero también es un ataque que, digamos, seamos honestos, pudo haber sido bastante más fuerte. Y tomando en cuenta la tecnología que también ha desarrollado Israel, principalmente en lo que es defensa antimisiles, en este caso drones y demás, realmente el impacto fue mínimo comparado a la magnitud del ataque, pero fue una prueba, fue como, digamos, una forma en la que Irán dice, no vamos a permitir esto, vamos a responder. Y ahora la cuestión es esa, como exactamente acaba de decir el embajador. Irán dice, ya cumplimos con nuestra parte, ustedes nos atacan, nosotros atacamos de regreso, ahí dejémoslo. La cuestión es esa, si eso va a quedar ahí. Recordemos que Irán también, desde lo que fue la Revolución Islámica en 1979, digamos, ellos son expertos también en lo que es la guerra simétrica, por eso es el financiamiento de diferentes grupos de organizaciones no estatales consideradas terroristas, Hezbollah particularmente, pero otros grupos. Entonces, ese es, digamos, otro elemento de gravedad que se puede dar en este conflicto, es que tengamos una respuesta que no sea estrictamente de guerra convencional, sino que el uso o el financiamiento de estos otros grupos que pueden llevar a cabo ataques terroristas, y eso también es un elemento más para que nos debe preocupar. Ahora bien, una pregunta que circula en redes sociales, que la gente se hace mucho, es si estamos o no a la puerta de una tercera guerra mundial. ¿Qué dice el embajador Luis Fernando Andrade? Mire, cuando se toma la decisión de no llegar a un acuerdo con los rusos, de Occidente con Rusia en relación a Ucrania, y que había también, Putin en su momento anunció que iban a haber movimientos militares, hizo digamos, los mensajes de que si no se llegaba a un acuerdo sobre Ucrania en términos de que no fuera parte de la OTAN, que no ubicaran ahí, digamos, armas ofensivas que quedan a minutos de distancia de Moscú, iba a haber una confrontación militar. Ahí ya vamos a los 3 años de una guerra donde está Occidente. Cuando digo Occidente es toda la OTAN, toda la organización del Tratado de
de defensa del norte, que se origina en tiempos de la Guerra Fría. Pero la decisión de Putin de invadir Ucrania y la OTAN de apoyar a Ucrania sí se pone en una situación del inicio de una tensión mundial de carácter militar, convencional. Y a lo largo de este periodo de tiempos hemos visto que eso se ha ido profundizando las relaciones, porque ha habido sanciones económicas, sanciones financieras a Rusia, y empieza a darse una nueva ecuación geopolítica o transición a un nuevo orden mundial. Y luego lo de Medio Oriente viene a entrar dentro de ese contexto, porque Irán las sanciones a Irán, las sanciones a Corea del Norte, a China, a Rusia, pues son países que empiezan a articularse. No estaban tan articulados hace unos años. Rusia jugaba un papel de equilibrio entre Occidente, Asia, China, pero la guerra los ha ido alineando a bloques. Y los bloques incluye a Irán. Irán logra la tecnología hipersónica. Obviamente recibieron asesoría rusa. También ya lo tienen los chinos. Entonces ya se ha venido deteriorando el mundo desde hace unos años atrás. El tema militar irrumpe en Ucrania y ahora en Medio Oriente. Lo que dice el licenciado Wagner es cierto. Los militantes de Hezbollah en el Líbano, hay militantes obviamente en Siria. Siria fue un centro de guerra. Ahí quisieran votar a Assad, que era siempre sido prorruso, pero logró con una base, intervención rusa, lograron salvar a ese régimen. Pero Estados Unidos querían votar al régimen de Siria. Esto fue en tiempos de Obama. Entonces ha venido ya con los tiempos mucha tensión militar. Lo de Irán, lo que pasa es que Irán sí es una potencia regional con una capacidad propia de poder tener esa libertad, de atacar a Israel. Claro que Israel demostró que tiene aliados. Es decir, Rusia no interviene a favor de Irán, pero los Estados Unidos, Francia, lo hace también Reino Unido. Parece que Jordania también se dio su espacio aéreo. Sí pone en evidencia que Irán está aislado en términos de las alianzas estratégicas. Entonces aquí Irán tiene que ser muy cuidadoso. Fue muy, audaz en esto, calculó muy bien, se cuidó. El ataque a la consulado fue para asesinar a 2 generales y a una cúpula militar, por eso fue el ataque ahí. Este ataque fue a las bases, no hubo, efectos en causas de muertes. Entonces sí hubo ahí una ecuación de mucho cuidado de no poner riesgos, pero sí demostrar que hay capacidad tecnológica. El mundo está poco a poco llevándose o preparándose para una confrontación que algunos lo dicen como una guerra, una tercera guerra. Es decir, usted piensa que hay que estar alerta. Yo le preguntaría al licenciado Roberto Wagner qué agregaría en todo caso, de acuerdo a lo que hemos escuchado ya, para calificar en un determinado momento como una tercera guerra mundial, que es lo que muchas personas se preguntan. Sí, estoy de acuerdo con el embajador en el punto, por ejemplo, estamos hoy nuevamente la guerra convencional, hay incentivos para irse a una guerra convencional. Eso hace 30 años prácticamente era poco probable. Número 2, hay una falta de liderazgos en Occidente. Ya no vemos las coaliciones que sí se hacían, que se dieron en otras ocasiones en la participación de la OTAN, de lo que fue en un momento dado el conflicto en Libia, por ejemplo, en su momento dado en los 90 con la balcanización de Yugoslavia. Y entonces vemos una falta de un gran liderazgo en países occidentales, en Europa occidental, en los mismos Estados Unidos, Canadá. No vemos la capacidad que en un momento dado sí se daba de estos países de ponerse de acuerdo y prevenir, posibles escaladas de conflictos o poner fin a ciertos conflictos. Y a esto yo le sumaría también que estamos viendo en los últimos años una incapacidad de organismos multilaterales también de llegar a ciertos acuerdos. Estamos viendo una diferente serie de crisis en diferentes partes del mundo, el caso Rusia-Ucrania, el caso,
lo que está sucediendo entre la Franja de Gaza e Israel, ahora el problema con Irán, hay ataques dentro de lo que es el conflicto en Yemen, existe siempre la sombra de una posibilidad de China que haga algo en Taiwán, y vemos en esta parte del mundo, por ejemplo, un caso que tal vez puede ser minúsculo a la par de otros, pero la incapacidad que tiene la región y que también tienen algunos organismos internacionales, por ejemplo, de solucionar la crisis en la que está Haití. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, existen los incentivos para liderazgos. En este caso, un Vladimir Putin, un Xi Jinping, que vengan y digan, podemos tomar acciones sin mayores consecuencias. Eso creo yo que nos está moviendo precisamente a lo que dice el embajador, de que tenemos que estar muy atentos y con mucho cuidado, que en cualquier momento puede suceder algún efecto que genere las consecuencias como para una confrontación a nivel mundial. Me llama la atención cuando usted dice de la posibilidad en cuanto a que China pueda hacer algo en Taiwán. En ese sentido hablamos de una posible invasión. ¿Qué dice el embajador Luis Fernando Andrade? Mire, el régimen de China, de Xi Jinping, sí ha ejercido mayor presión sobre el tema de los últimos gobiernos de Taiwán, que se han declarado no abiertamente independentistas, pero sí han permitido con Estados Unidos un juego que viola, digamos, a 3 comunicados históricos de una sola China. Y eso sí les ha molestado muchísimo, porque se mantenía un equilibrio, le llaman ambigüedad estratégica. Lo que Henry Kissinger hizo con Nixon en su momento, y se ha ido replicando con el tiempo. Pero en los últimos años sí hubo un desequilibrio, digámoslo así, donde China ejerce presión militar para disuadir a que esto continúe. Se han ido preparando militarmente y tienen un presupuesto de defensa que, si en Estados Unidos es de 800,000 millones, el de China es el segundo en el mundo, de 200 y pico mil millones. Pero como es una zona muy específica, pues ya supera a China las capacidades militares y se han venido preparando para eso. Pero no veo a corto plazo una situación. Las últimas elecciones en Taiwán, el gobierno que se reelige no tuvo mayoría. Y el Kuomintang, que es el partido de oposición, está en pláticas y hay visitas del líder del Kuomintang, Ma, a China para buscar fórmulas de distensión, de acuerdos. No lo veo. Lo que sí se están preparando todos es para un conflicto futuro. En el Asia, por ejemplo, ya Japón, Corea, no es una relación muy intensa entre ellos dos, pero Estados Unidos ha hecho un trabajo diplomático para generar una alianza frente a esta amenaza de China, obviamente a Taiwán. Pero todos se están preparando en Europa, en Asia, obviamente en Medio Oriente. Y en América Latina, pues podríamos también un poco hablar de cómo vemos la zona hacia el futuro, pero sí hay mucha tensión, hay desconfianza y ya se empieza a configurar los bloques como hubo en la Guerra Fría. ¿Coincide con ello el licenciado Roberto Wagner? Yo diría que en términos generales sí, pero creo que las alianzas que se están formando son demasiado frágiles. Yo creo que nuevamente hay, el incentivo para que, digamos, ciertos liderazgos nacionalistas resurjan como sucedió hace prácticamente 80 años, es nuevamente algo muy latente. Lo estamos viendo en la misma Europa. Estamos viendo el surgimiento de partidos de derecha nacionalista, populista, con una visión antimigrante, en el seno de muchos países de la Unión Europea, lo cual divide la región. En el caso de Sudamérica, qué decir, con la última situación que sucede, cosas que esperábamos nosotros nunca ver más, la toma de la Embajada de México en Quito, y digamos este tipo de situaciones nuevamente, yo lo que estoy viendo es muchas señales de problemas que creíamos ya haber superado, y como digamos nuevamente, ¿quién iba a decir que viéramos un ataque de la magnitud, que si bien el impacto no fue tan grande, pero un ataque a la magnitud de un Irán hacia Israel? Y recordemos una cosa, a pesar de, y estoy de acuerdo con el embajador en cuanto a que Irán, por razones políticas, religiosas, históricas, le es muy difícil tener grandes alianzas en la región. Pero desde los años 80, y digamos prácticamente de las grandes guerras de Israel, desde la guerra de independencia hasta la guerra del Yom Kippur, el elemento que unificó a los países en la región, a los países árabes, a Irán, que Irán no es árabe, es persa,
fue el odio a Israel. Estamos viendo nuevamente una ola de antisemitismo en el mundo, y entonces ahí es donde nuevamente creo yo que las alianzas que previamente considerábamos sólidas, hoy yo las veo un poco más frágiles. En este tablero de ajedrez de crisis mundial, ¿cómo ven la posición de Guatemala? Licenciado Roberto Wagner. Creo que Guatemala, digamos, después de la situación tan complicada que vivimos en los últimos meses, después de las elecciones, la toma de posesión, yo creo que la gran ventaja que tiene Guatemala es una excelente relación, no solo con Washington, sino que con también otros países, digamos, particularmente la Unión Europea. Yo creo que eso es algo que se puede aprovechar siempre, digamos. Yo creo que Guatemala tiene que venir y entender que podría ser muy fácil que la atención de las grandes potencias se dirija completamente hacia otros conflictos, hacia otras regiones en el mundo, y que se olviden de Guatemala o de Latinoamérica. Yo creo que ahí, en el caso, y particularmente en el caso, digamos, con lo que se da en otros países centroamericanos, con El Salvador, la situación en Honduras y lo que está sucediendo obviamente en Nicaragua, yo creo que Guatemala puede jugar un papel, digamos, de liderazgo regional, pero también mantener una relación estrecha con Estados Unidos, aprovechar el buen momento que se está atravesando para venir y siempre mantenernos en el radar de importancia en cuanto a cooperación, en cuanto a inversión con Estados Unidos y también con otros socios de Europa. Embajador, ¿usted ve un potencial liderazgo de Guatemala en ese sentido, como lo dice el licenciado Wagner? Mire, depende mucho. En teoría así debería de ser. En la práctica es más difícil. La relación con Washington es circunstancial, es por principios y por oportunidad. No es una definición de Guatemala como concepción estratégica. Son las circunstancias que están llevando a plantear ciertas cosas. Muy distinto que Guatemala viniera y planteara por su política exterior una relación con Washington, hiciera propuestas. Pero el gobierno no tiene ahorita iniciativas, tiene oportunidades, pero las oportunidades pasan y se van. El tiempo no espera. Y en eso hay que ser muy ágiles. En los temas internacionales hay que promover la vocación pacifista. Pues nosotros no estamos en conflicto, no queremos estar ya sufrimos un conflicto por muchos años, murió mucha gente. Siempre los esfuerzos son multilaterales, esfuerzos de paz, de diálogo. Lo que es en la relación con Washington, sí tenemos una historia con Israel y con las comunidades judías muy buena. Y esa es una relación que ha sido histórica, que hay que cultivar, y como amigos que somos les decimos a veces lo que uno tal vez no quisieran, pero uno tiene que ser en eso muy, digamos, constructivo. Esa es una relación con Estados Unidos que es bipartidista. Son republicanos como demócratas, apoyan a Israel. En términos de la región centroamericana, ahí entran otros factores de liderazgo. El liderazgo muchas veces es el equilibrio. Nosotros no podemos imponernos, no, es la diplomacia, el conciliar intereses. Y eso es un arte. Entonces no todos los gobiernos tienen esa capacidad. Ahora quiero interrumpirlo ahí un momento porque creo que es importante poner sobre la mesa lo siguiente. O sea, por un lado están los intereses, las relaciones diplomáticas, pero ¿cómo se le explica eso a las voces que están protestando y de alguna manera criticando el actuar de Guatemala por lo que está sucediendo en Palestina? ¿Cómo explicamos eso? A ver, licenciado Wagner. Bueno, aquí nuevamente, ese es, digamos, así como bien decía el embajador, que en efecto la diplomacia es un arte, también tenemos que venir y nuestro cuerpo diplomático, bueno, la Cancillería y el gobierno en sí, tiene que explicar que, digamos, o sea, por qué es que se llevan a cabo ciertas acciones, porque es que, como estaba explicando el embajador, una de las relaciones especiales y estrechas que tenemos ha sido con Israel, y tenemos aquí una comunidad judía bastante importante y que se mantiene bastante activa a través, no solo, digamos, colaborando mucho también con lo que es la misión diplomática de ese país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es, al final del día, digamos, los beneficios que se obtienen en cuanto a lo que es una cooperación, si bien uno puede venir y siempre van a haber críticas
sobre muchas cosas, pero recordemos que Israel fue el primer país en donar vacunas para la primera línea de personas, los doctores y enfermeras, cuando inició la pandemia del COVID. Entonces, este tipo de situaciones sin solicitar, sino que este tipo de apoyos, que digamos después uno puede venir y encontrar pelos en la sopa porque solo fueron 2,000 vacunas y demás, todo lo que uno quiera, pero esa cooperación se agradece, esa cooperación existe. No son cuestiones como lo que sucedió hace algunos años, donde nuevamente cuando Guatemala decide mudar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, recuerdo yo que habían cientos de voces diciendo que se va a afectar la venta, la exportación de cardamomo a los países árabes. No solo no se afectó, sino que subió. Entonces, eso es lo que también nuevamente hay que explicar y no tendríamos que ser analistas que lo hagamos, sino que tendría que hacer también el gobierno, tendría que ser, digamos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, de explicar de que existe al final del día, hay una compensación o hay, digamos, o se recibe algo a cambio de lo que son ciertas acciones en política exterior. Ahí yo le pregunto entonces al embajador por su experiencia en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿usted cree que se ha explicado bien en este momento la posición de Guatemala? ¿Qué hace falta? Mire, lo que pasa es que el gobierno a veces como que el tiempo no le alcanza. Están digamos, en el día a día. En la parte de la política exterior sí hay que dedicarle tiempo porque es pedagógico. Explicar, digamos, posiciones, la relación con Estados Unidos, pero todo va muy sobre la marcha. En el caso del tema de Israel, sí, pues habría que preparar un documento, una declaración, una conferencia de prensa. Hay ciertas cosas que sí hay que manifestarse y aclarar puntos. Digamos, históricamente se han promovido desde un principio que haya un Estado palestino. Esto desde un inicio, la fundación de Israel era que los palestinos tuvieran su propio Estado. Lo que pasa es que ellos decidieron no aceptar esas condiciones, no querían a Israel y declararon la guerra a los países vecinos. Entonces, siempre ha sido así. Entonces los radicales han promovido estas guerras, ahora es en Gaza, pero también en el lado de Cisjordania. Entonces hay una historia de resistencia, le llaman. Y a Israel la señalan de el sionismo, movimiento sionista que es ocupante. Entonces hay diferentes voces, pero desde la perspectiva de Guatemala histórica siempre se ha favorecido el Estado de Israel y un Estado palestino. Y eso debe ser consistente. Esto de la guerra con Irán entra dentro de otra geopolítica. Claro, tiene que ver con el tema de los palestinos, pero introduce una confrontación directa con Israel. Los países árabes se han ido ablandando en su posición contra Israel. Inclusive han habido restablecimiento de relaciones diplomáticas, algunos países del Golfo. Arabia Saudita muy proclive a una solución en el tema de los palestinos. La situación del 7 de octubre pues fue una sorpresa, sorprendieron a la inteligencia militar de Israel. Este ataque de Irán fue otra sorpresa a la inteligencia militar en su capacidad y precisión. Pero la capacidad de negociar, ahí sí es donde faltan estrategas a Europa y a todos a buscar fórmulas de distensión. Le voy a poner un ejemplo. Henry Kissinger, que ya murió, él tuvo, digamos, la genialidad de llevar a Egipto y a Israel en un momento dado a un restablecimiento de relaciones. Inclusive el presidente de Egipto fue Anwar el-Sadat al parlamento, al Knesset en Israel. Hubo un proceso de entendimiento, de realidad, en que Estados Unidos jugó un papel fundamental en el inicio de ese proceso de distensión. Lo que ha faltado ahora es un liderazgo de convocatoria, de visión, de capacidades para evitar la confrontación que se va directa. Esto ya es la antesala. Israel va a responder, no sabemos en qué dimensión, si eso va a escalar. Hay una calma chicha, digámoslo así. No sabemos los alcances. Sí es preocupante. Guatemala lo que tiene que es reposicionarse internacionalmente, fijar posiciones. Habría que ver cuánto rol quieren jugar internacionalmente, qué tipo de liderazgo en Naciones Unidas, en la OEA, en el sistema de integración centroamericano. Hay muchas vertientes. ¿Y cómo se logra eso, embajador? Con una concepción estratégica. Eso se define. Y se definen las prioridades. Y dónde se puede ejercer liderazgo y en coordinación con Estados Unidos en algunos temas. Por ejemplo, la general Laura Richardson vino a Guatemala
pero vino aquí a darle un respaldo y una visita al presidente en temas de seguridad y defensa, con el tema también centroamericano. La crisis en Medio Oriente trae los riesgos y amenazas a la región. No es una región, aquí hay mucho, los corredores de migrantes se prestan a la infiltración terrorista. El caso de Moscú, del ataque terrorista en Moscú, marca la alarma de que eso puede pasar en Estados Unidos otra vez. Eso no estamos ahí garantizados, porque hay mucha tensión y puede ser que grupos quieran provocar una tensión como fue en el 11 de septiembre. A partir de ese entonces se generó una crisis global en contra del terrorismo. O sea, estamos caminando en una cuerda floja. Lo que tiene que hacer Guatemala es definir su ruta estratégica, no solo a nivel interno. Yo le he llamado los consensos estratégicos. También eso se tiene que hacer en política exterior y que tiene que haber una coherencia entre lo que se quiere hacer internamente en el exterior. No es fácil, porque el mundo tiene una dinámica muy ágil. Y las relaciones con México, las relaciones también, Centroamérica, cada país o cada presidente tiene su propia dinámica. Y cómo captar la atención de los países para que Guatemala tenga un rol. Eso hay que definirlo, hay que discutirlo. No es fácil, Alejandra. Licenciado Roberto Wagner, ¿cuáles serían las consecuencias en todo caso que usted ve para Guatemala en este contexto? Bueno, primero tenemos que estar atentos a todo lo que puede ser un impacto en lo económico, digamos, el mercado, la especulación del mercado de los hidrocarburos es sumamente alta, ¿no? Entonces, esto, ¿en qué momento puede venir y generar alzas en la gasolina, alzas en el gas? Se pueden ver obstruidas muchas de las principales rutas comerciales. Solo en la región tenemos el canal de Suez y tenemos el estrecho de Hormuz, que son dos pasos marítimos sumamente importantes, pero después está, como bien decía el embajador, y es una preocupación muy grande. Estamos viendo, digamos, hay una crisis migratoria, somos un paso ya desde Sudamérica. En este momento los problemas que se están dando con muchos migrantes venezolanos, pero también vemos cómo desde Sudamérica entran personas de varias nacionalidades que después utilizan la crisis que se dio en la jungla del Darién en Panamá, en el llamado tapón de Darién, y que después pasa por Guatemala, esta situación que se agrava con lo que está sucediendo en Haití, lo que está sucediendo en Cuba, que son dos países que también han tenido grandes oleadas migrantes hacia Estados Unidos. ¿Cómo puede eso afectar? Pero nuevamente, dentro de todo eso, ¿cómo existe el factor, que desde el septiembre del 2001 quedó marcado en la memoria de los estadounidenses la posibilidad de infiltración de algunos otros grupos a territorio estadounidense que pueden causar caos desde dentro, ¿no? Entonces, esta situación es un tema de mucha importancia para Estados Unidos, pero como bien dice el embajador, no se trata de que solo venga gente de Washington o gente de Bruselas a decirnos qué hacer. Se trata también de que nosotros tengamos y estemos en la misma frecuencia que los demás y que tengamos una visión estratégica sobre cómo es que desde una forma podemos ayudar, pero también que nosotros nos beneficiemos de todas estas relaciones. Yo creo que eso es lo verdaderamente importante. Y quisiera decir, digamos, algo que mencionó el embajador, que creo que se la voy a robar, que quede ahí un solo grabado, pero en efecto el gobierno parece que está en un día a día. O sea, no parece que no hay un plan sobre qué es lo que vamos a hacer, ya sea a nivel internacional y yo diría también a nivel nacional. Si vemos muchos problemas que han tenido en lograr que se aprueben leyes en el Congreso y también problemas de comunicación que me parece, digamos, una cuestión que ha afectado a otros gobiernos y afecta nuevamente a este gobierno, que era lo que hablábamos antes, cómo es que se explica, ¿no? Cómo es que se le aclara a la población por qué es que se toman ciertas acciones de carácter político. Y cuáles son los riesgos para el país también, en todo caso. Bueno, para ir concluyendo y a propósito de este último comentario, quisiera preguntarles, estamos en la víspera de los 100 días de gobierno, ¿cómo calificarían el trabajo en cuanto a la política exterior, el manejo de la política exterior del gobierno del presidente Bernardo Arévalo? ¿Cuáles serían las recomendaciones que ustedes harían y qué hace falta por hacer? Les dejo un combo por ahí de preguntas para sus conclusiones. Embajador Luis Fernando Andrade.
Pues mire, se abrieron unas oportunidades en estos 3 meses de espacios internacionales al más alto nivel político y diplomático. Y eso no se había visto en mucho tiempo, eso es una gran ventaja que tiene este gobierno. Y, y ha sido una agenda muy, ¿cómo le diría yo? No quiero que se me malinterprete, un poco atropellada, pero era por razones internas, de que las fuerzas que están desestabilizando entiendan que hay un respaldo internacional. Esa es la parte política. La parte diplomática viene, digamos, agilizando estas señas o estos mensajes de respaldo al gobierno electo democráticamente. En la parte de la cooperación y el desarrollo es otro nivel que hay que definir, que va de la mano mucho en el consenso que le llamo yo estratégico a nivel interno. Pienso que ahí hay una deficiencia. El gobierno no es un gobierno de unidad nacional, es un gobierno partidista. Yo he insistido mucho en que tienen que abrirse. Se refleja mucho en el Congreso eso. Luego los pactos políticos. Tienen que llegar a acuerdos y respetar acuerdos sobre una base de defensa de la democracia y de agenda nacional. La agenda nacional no pasa por un partido político. Entonces hay una situación que tienen que enmendar, recapacitar, los hechos los van a ir encaminando hacia un gran pacto nacional, a un gobierno de unidad nacional, de rescate porque las fuerzas que están detrás de desestabilización son muy poderosas. Cuando el presidente dice, mire, hay incendios provocados en todo el país, eso es muy serio, muy serio. Entonces sí tienen que responder a la necesidad de llegar a consensos estratégicos y abrirse. No es fácil, pero no debe de ser ni debe pensarse que van a salir adelante con un gobierno partidista. Bien, gracias, embajador. El licenciado Roberto Wagner, ¿cuáles serían sus conclusiones en las vísperas de los 100 días entonces relacionado con la política exterior del gobierno del presidente Arévalo? Sí, de acuerdo, y como había dicho el embajador, ese día a día. O sea, por un lado vemos, yo lo que creo que fue un gran éxito fue la reunión que tuvo el presidente Fernando Arévalo con el presidente del Comité Olímpico Internacional, que levanta una suspensión para el deporte nacional y que se ve nuevamente, digamos, el apoyo que se tiene para la figura actual del presidente y cómo esto pues se logra tener resultados. Pero también creo yo que estos 100 días deben marcar cuestiones para corregir. Hubo unas declaraciones que a mí en lo personal me sorprendieron de parte del canciller sobre la relación precisamente de Taiwán-China, cuando se habló de tener más relaciones, aumentar las relaciones comerciales con China, y cómo eso se interpretó de una forma muy negativa, principalmente en medios de comunicación y en las opiniones que ahora se dan, que es una realidad, tenemos que siempre tomar en cuenta en redes sociales. Pero creo que esos problemas se pueden corregir. Hay problemas de comunicación, hay problemas que precisamente, como también decía el embajador, tenemos que analizar desde lo que es un liderazgo que no se impone en la región. Recordemos que el presidente visitó a todos los países centroamericanos, a República Dominicana y a Belice, previo a la toma de posesión. Se puede relanzar el sistema de integración centroamericano que ha quedado dormido por ahí. Eso sería un tema, digamos, bastante importante y que con un liderazgo diplomático puede beneficiar, obviamente, a Guatemala y al resto de la región, pero se convierte entonces Guatemala en un canal para hablar con otros países, y eso es algo que digamos que se debería hacer, y espero yo que se pueda hacer. Pero sí hay que definir cosas, hay que ver dónde estamos parados, pero nuevamente estos temas, porque sean de política exterior, no quiere decir que tengan que salir, emanar exclusivamente de Cancillería. Esto tiene que ser una labor de gobierno, ¿no? Y de esa misma cuenta, sí creo que ciertos errores de novato, ciertas cuestiones que analizamos previo a la llegada de este gobierno, que se están dando lamentablemente. O sea, ¿de quién serían esos errores de novato? ¿A quién se refiere? Al movimiento Semilla y al actual gobierno. O sea, las expectativas que se generaron en general. Hoy estamos viendo que no se pueden cumplir, y estamos viendo una crítica muy interesante de muchas personas que los apoyaron. Entonces, es muy difícil quedar bien con todos,
digamos, como también decía el embajador Andrade, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica, pero creo yo que estos 100 días deben servir para reflexionar sobre qué errores se han cometido y sobre, digamos, qué temas se deben llevar a agenda en cuanto a lo que es crear diálogos con otros sectores de la población, de la sociedad civil, los otros partidos de oposición y encontrar esos puntos de beneficio para todos y trabajar con miras a eso, pero también de una forma estratégica y que eso se refleje en nuestra política exterior también. Bien, pues la pregunta que dejamos sobre la mesa es si el gobierno de la República aprovechará esa oportunidad. Al embajador Luis Fernando Andrade Falla y al licenciado Roberto Wagner, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Gracias, Alejandra, gusto saludarlos. Muchas gracias, Alejandro, un gran gusto, mi embajador. Bien, gracias. Y gracias a ustedes por su sintonía. Soy Alejandra Álvarez. Hasta la próxima.